Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este nuestro programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Continuamos con el estudio al libro de Hebreos. Ya en esta ocasión vamos a tener el capítulo 7 con respecto a el sacerdocio de Melquisedec y su relación con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos el capítulo 7 de Hebreos. Capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El escritor al libro de los Hebreos en este capítulo parte explicando un tema que había mencionado en los capítulos anteriores, en el capítulo 5 y el capítulo 10, respecto al sacerdocio de Melquisedec. El autor de Hebreos señala a un personaje del Antiguo Testamento que muchos podrían considerar un personaje más, un personaje insignificante, pero el escritor le da una relevancia, una importancia, una prominencia que le corresponde a este sacerdote, que pasa casi desapercibido en los capítulos de Génesis. Recordemos que y tengamos en cuenta lo que hemos venido
hablando y conversando y sacando a través de este estudio que los receptores de esta carta eran judíos que tenían conocimiento de la ley mosaica, que tenían conocimiento de las tradiciones judías y todo aquello. Entonces, ellos eran conscientes de que en la tradición judía con respecto al sacerdocio, si bien ellos estaban interesados en esto de que Jesús como un sacerdote, como un sumo sacerdote, como un salvador, había algo en ellos que no les cuadraba y que tenía que ver con la contradicción o la idea intelectual que en ellos estaba, que tenía que ver con que los sumos sacerdotes o los sacerdotes siempre provenían de una tribu sacerdotal, o sea, la tribu de Leví, o también de una familia sacerdotal, que en este caso era la familia de Aarón. Por eso es que el autor al libro de los Hebreos quiere eliminar estas controversias en aquellos receptores de su carta y que estos problemas intelectuales eran los que, entre comillas, estorbaban para poder continuar en el evangelio, en el cristianismo que ellos habían adquirido y que estaban también, como decíamos al principio de los primeros capítulos de este estudio, ellos estaban tratando de volverse atrás, volverse o dejar simplemente el evangelio o el cristianismo. Por eso es que él quiere, a través de este capítulo, también mostrar que Jesús es un verdadero sacerdote y como lo vamos a ver al transcurso de este capítulo, un verdadero o mejor sacerdote. Entonces, a través de los primeros versículos vamos a considerar y meditar en la prominencia de este sacerdote que quizás pasa desapercibido en algún punto y su relación con el sacerdocio arónico, ¿ya? Y ahí vamos a ver un poco las diferencias. ¿Quién es este Melquisedec? Que según el escritor dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién es este Melquisedec? Por sus características, podría tratarse de un tipo de Cristo, pero no lo es. Podrían ser confundidos, pero son diferentes. A propósito, este Melquisedec, o si usted lo quiere buscar, está en Génesis, en el capítulo 14. Ahí está, como algunos versículos sale su introducción o lo que aparece con respecto a Melquisedec. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio arónico porque lo suyo es de carácter celestial y el otro es de carácter terrenal, escogido entre los hombres. Por ejemplo, de una tribu específica. También vemos que al Abraham darle los diezmos y recibir la bendición de este Melquisedec, con ello demuestra también que quién era mayor que quién. En este caso, el mayor bendice al menor. Por lo tanto, Abraham recibió bendición de Melquisedec. Esto nos muestra que Melquisedec estaba en un grado mayor que Abraham. Melquisedec, dice, es hecho semejante al Hijo. No el Hijo hecho semejante a Melquisedec. Esto también demuestra que Jesús es superior a Melquisedec. Ya, entonces vamos a estar viendo la relación que Melquisedec es mayor que el sacerdocio arónico y Jesús es superior al sacerdocio de Melquisedec. Ya, vamos a ir viendo eso. En el Antiguo Testamento lo que sabemos de Melquisedec es que salió a recibir a Abraham después de que volvía de la derrota de algunos reyes. Esto es en Génesis 14, los versículos 18 al 20. Después que Abraham derrotó a esos reyes que habían tenido cautivo a su sobrino Lot, se encontró en el camino con este sacerdote, con este misterioso sacerdote llamado Melquisedec, que también era rey en la ciudad de Salem. Entre paréntesis, Salem es un antiguo nombre también para la ciudad de Jerusalén. Dice también su palabra, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era solamente un adorador del Dios verdadero, tenía un título de honor, sacerdote del Dios Altísimo. Cualquier sacerdote
o sacerdocio era valorado de acuerdo al estatus de la deidad a la que él servía, lo que significa que Melquisedec debe haber sido un tipo de sacerdocio altamente exaltado. La grandeza de Dios, porque dice del Dios altísimo, sacerdote del Dios altísimo, exalta la grandeza también de Melquisedec, de este sacerdote. Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Como se menciona en Génesis, Abraham le entregó los diezmos a uno superior, que en este caso es Melquisedec, cuyo nombre, Melquisedec, significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Salem significa paz. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y también era rey de paz. El hecho de que estos nombres tengan un significado y que el Espíritu Santo nos explica estos significados, muestra que cada palabra tiene importancia y que es inspirada por Dios y que Dios no deja nada al azar. Así el escritor nos instruye con respecto a este pasaje que tenemos ante nosotros. Son adjetivos que representan a un verdadero sumo sacerdote. Habla también la palabra de Dios que es sin padre, sin madre, sin genealogía. No dice nada acerca de esta descendencia de Melquisedec o ascendencia, ¿ya? Y en ninguna otra parte habla de su descendencia o ascendencia. Lo que no tiene padre, no tiene madre, no tiene días, ni fin de días, sin genealogía. No tenemos nada que contar, por decirlo de alguna manera, con respecto a este Melquisedec. Habla la palabra de Dios también de que es hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. En realidad, no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como el de Melquisedec. Por el contrario, el sacerdocio que tuvo Melquisedec, ese fue hecho semejante al sacerdocio de Jesús. Era como si el Padre no pudiera esperar por el día en que su hijo tomara o entrara en el velo, en el templo como sacerdote, y está anticipando un poco las maravillas de su ministerio en este personaje que vemos acá, y lo personifica en estos rasgos especiales que tenía también Melquisedec. Permanece sacerdote para siempre. O sea, esto se refiere a la continuación del orden sacerdotal de Melquisedec. Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín, dice la palabra de Dios. Los hijos de Leví son los que tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Dice, el sacerdocio de Leví recibía diezmos de Israel como un mandamiento, eso es lo que quería decir, como un mandamiento. Abraham los dio voluntariamente el diezmo a Melquisedec. Esto hace que lo que Abraham dio a Melquisedec sea más grande que el pago del diezmo por parte de Israel a un sacerdote instituido por Moisés o por la línea que arrastra a los sacerdotes. O sea, el entregarlo voluntariamente es mucho más eficaz o mucho mejor. También Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto tiene que ver un poco para graficar que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que la línea de sacerdocio de Aarón, ya de la tribu, porque Leví, que es la tribu que constituía sacerdotes, estaba en los lomos de su padre. O sea, genéticamente Leví entregó diezmos a un sacerdote superior. ¿Ya? Esto por la línea de sangre que tenía su padre. Esto es por así decirlo. Entonces, ¿qué podemos decir de este Melquisedec? Que a simple vista, el hecho de que Abraham aceptó que él era mayor,
podemos nosotros también comprobar de esta manera que el sacerdote Melquisedec era mayor que los otros sacerdocios. Ahora, ¿por qué y para qué otro sacerdocio? Porque la palabra dice que es necesario otro sacerdocio. La necesidad de un nuevo sacerdote. El sacerdocio levítico nunca hizo nada perfecto. Esa es una clave para ver por qué es necesario otro sacerdote. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Esto muestra que hay una necesidad de un orden sacerdotal diferente. Si la perfección pudiera venir por el sacerdocio levítico, no hubiera la necesidad de que apareciera o que se hablara de otro sacerdocio. Pero Dios describió otro sacerdocio en Salmos capítulo 110, en versículo 4. El simple hecho de que Dios describe a un sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, según las características de este Melquisedec, que como lo vemos son características específicamente también de Jesucristo. Muestra que hay algo que le falta al sacerdocio según el orden de Aarón, o sea, según esa línea. Dios nunca establecería un sacerdote o un sacerdocio inferior al que está. El sacerdocio del Antiguo Testamento es el sacerdocio asociado con la ley de Moisés. El sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham y no con Moisés. Cambiado el sacerdocio, esto se desarrolla lógicamente a partir de lo que habla el Salmo 110. Dios nunca introduciría un nuevo sacerdocio si no fuera necesario. Y tampoco introduciría un sacerdocio inferior, como lo vimos recién. La mera mención del orden de Melquisedec muestra que Dios quería que cambiara el sacerdocio. Necesario es. El sacerdocio de Aarón estaba conectado con la ley de Moisés. Así que si es cambiado el sacerdocio, debemos también anticipar algún cambio con respecto al estatus o el lugar que tiene la ley. De acuerdo con la ley mosaica, Jesús no podía ser sacerdote. Y esto es lo que el autor está tratando de hacer entender a sus receptores de esta carta. Jesús no podía ser sacerdote ya que era de una tribu equivocada, según ellos. O según la tradición. De otra tribu de la cual nadie sirvió, dice su palabra. Bajo la ley de Moisés, Dios ordenó específicamente que solo aquellos que eran de la familia de Aarón podían servir al altar. La palabra dice, de quien se dice esto es de otra tribu. Jesús obviamente no es de la tribu o de la familia de Aarón, ni siquiera es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, una tribu que jamás sirvió al altar y no tenía nada que ver con el sacerdocio de Aarón. Y ese sacerdocio está asociado, como decía recién, a la ley de Moisés. Por lo tanto, de acuerdo con el sacerdocio de Aarón y la ley de Moisés, Jesús nunca podría ser un sacerdote. Si Él es nuestro sumo sacerdote, debe ser bajo otro principio. El principio de la declaración de Dios de que el Mesías pertenece al orden de Melquisedec. Esto es Salmo 110, lo que venimos hablando también. Y esto es aún manifiesto. Es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Los versículos 15 al 17. No constituido conforme al mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de Jesús no está basado en una ley o en una herencia. ¿Ya? No está basado
en lo que respecta a la familia, porque eran solamente los descendientes de Aarón los que podían tomar el sacerdocio, sino en el poder de la vida indestructible de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre. Esto podía ser dicho del Mesías, que era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Nunca podría haber sido dicho de un sacerdote normal según el orden de Aarón, pues ninguno de ellos tenía el poder de una vida indestructible. Y cada uno de ellos sirvió como sacerdote por un periodo limitado por su propia vida. Pero Jesús, por el poder de una vida indestructible, les mostró que era superior cuando triunfó sobre la muerte. Y esto lo sabe usted y lo sabemos nosotros, que Él vive y está sentado a la diestra de Dios. Él permanece sacerdote para siempre. Porque la ley es anulada como medio para establecer nuestra relación y acceso a Dios. Dice el versículo: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. A causa de su debilidad e ineficacia. La ley establece estándares perfectos de Dios, pero no da el poder para cumplirlo. O sea, solo muestra cómo debemos ser, no da la solución a errar en esa manera de ser. Debemos recordar algo importante, y esto no solo nosotros, sino que sobre todo los legalistas: nada perfeccionó la ley. Los adventistas también deberán saber esto: nada perfeccionó la ley. Y todos aquellos que sueñan con la ley como regla de vida, recuerden esto: nada perfeccionó la ley. Por lo tanto, la ley es valiosa porque nos muestra los estándares perfectos de Dios. No fue hecha con el propósito de ser la base para que el hombre camine o llegue a Dios. Esto es porque la ley es débil e ineficaz cuando se trata de salvar mi alma, salvar la suya, o de darme poder sobre el pecado. La ley nos da un diagnóstico exacto con respecto a nuestro problema de pecado. Nos muestra tal y como es el pecado, pero la ley nos da la cura para nuestro problema. El que provee de esta cura, provee de esta solución, es Jesucristo. Y es el único que nos puede salvar del poder del pecado. Como ahora en Jesús tenemos, dice la palabra de Dios, una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, estamos mal si queremos construir nuestro caminar cristiano en la ley. Por lo tanto, la ley es anulada, en el sentido de que ya no es el principio dominante de nuestra vida, especialmente con nuestra relación con Dios. La ley no nos da una mejor esperanza. La ley no nos acerca a Dios, como lo hace la gracia. La gracia de Dios dada en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos cristianos todavía viven en una relación legal con Dios y no en una relación de gracia. Aunque la ley llevó a cabo la función valiosa, su debilidad principal era que no podía dar vida, que no podía dar vitalidad ni siquiera a quienes la podían cumplir. Y de hecho esto era casi imposible. Mucho menos a los que no la cumplían. De hecho, su función no era proporcionar fuerza ni proporcionar salvación, sino proporcionar estándares, patrones, modelos con respecto a lo que Dios quería del hombre. En sentido de su ineficacia no se debe considerar en el sentido de ser totalmente inútil, sino en el sentido de ser ineficaz para proporcionar un medio constante para acercarnos a Dios, basado en un sacrificio totalmente adecuado. Entonces, la ley es ineficaz para acercarnos a Dios. Es eficaz y buena
para que nos muestre los estándares de Dios o para que nos muestre qué es lo que le agrada a Dios o qué es lo que Dios quiere, pero no para salvarnos ni para acercarnos a Él, a nuestro Dios. Ahora, en Jesús tenemos una mejor esperanza y nos acercamos a Dios a través de su sacerdocio, de un mejor sacerdocio y a través de este sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está en Jesús y no en la ley de Moisés o en nuestra capacidad de cumplirla, porque es imposible. Jesús fue hecho sumo sacerdote por juramento directo de Dios. O sea, aquí ya empezamos a ver la superioridad de Jesús con respecto a Melquisedec. Vemos que Melquisedec tenía unas características especiales, bastante mejor y mayores que lo que respecta a sacerdocio de Aarón o incluso de Abraham. Pero ahora Jesús, como nuestro sumo sacerdote, su superioridad está basada en qué? En esta palabra. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Jesús, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús fue establecido con un juramento y está establecido, como ya lo hemos venido viendo, en el Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá. Sin juramento fueron hechos los otros sacerdotes. El sumo sacerdote, según el orden de Aarón, era designado por herencia. El hijo sustituía al padre, el nieto después y así sucesivamente. Y no eran designados por carácter personal o por juramento por Dios. Esto fue solamente con Jesús y con este Melquisedec que vemos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Esto es punto a favor de nuestro Señor Jesucristo y de su sacerdocio. ¿Por qué? Porque todos los demás fueron recibiendo por herencia el sacerdocio. Sean buenos, sean malos, tuvieran las características o no las características, ellos recibían el sacerdocio. Pero Jesús, sumo sacerdote, por un juramento hecho por el Padre. Jesús, nuestra garantía de un mejor pacto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús mismo es la garantía de este mejor pacto. El antiguo pacto tenía un mediador, Moisés, pero a nadie para garantizar el cumplimiento o el lado que correspondía al pueblo. Por lo tanto, fallaba constantemente. Pero el nuevo pacto, este mejor pacto, tiene un consignatario, un representante que lo garantiza, en nuestro nombre. Por lo tanto, el nuevo pacto se sustenta en lo que hizo Jesús, no en lo que nosotros hacemos. Él es fiador de nosotros. Él es nuestra garantía. Él es nuestra parte cumplidora de la ley. Este mejor pacto, la abrumadora superioridad de Cristo, prueba que Él es digno y capaz de ser nuestra garantía, de ser nuestro fiador. Él es un sacerdote inmutable. El sacerdocio bajo la ley de Moisés cambiaba constantemente, por lo que podía ser mejor o peor a través de los años. O sea, este sacerdote que se estableció hoy puede que sea un excelente sacerdote, pero quizás su hijo no fue tan bueno. Entonces, a través de los años o a medida que se iba cambiando el sacerdote, podía ser mejor o peor. Por ello también, como explicamos en los capítulos anteriores, el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, habían a veces dudas. Por esa razón iban como amarraditos en caso de que el sacerdote no tuviera perfecto o no estuviera en las condiciones de estar en ese lugar, poder sacarlo porque decía que caían muertos. Entonces, no era un sacerdocio perfecto.
porque era hecho por hombres imperfectos también. Por lo cual permanece para siempre. Y dice, por lo cual puede salvar perpetuamente. La naturaleza inmutable de este sacerdocio, del sacerdocio de Jesús, significa que la salvación que también Él ofrece es inmutable, permanente y segura. Ya que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, por siempre, Él puede salvarnos también para siempre. ¿A quiénes? A los que se acercan a Dios. Esto nos dice a quién puede salvar Jesús. Se refiere a aquellos que permanecen en el Hijo y que tienen comunión con el Padre. También nos dice a dónde tenemos que llegar para hallar esta salvación. A Dios. Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ir a Dios. Tengamos en cuenta también eso. Esto muestra el lugar de permanecer en la seguridad del creyente. Cuando por Él nos acercamos a Dios. Él nos salva perpetuamente. En Jesús hay seguridad de salvación. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿cierto? Ciertamente esto nos da una fuerza, nos da un aliento, una esperanza. Saber que Jesús está intercediendo por nosotros, que vive para interceder por cada uno de nosotros. Esto es un gran estímulo para cualquiera que en este momento tenga ganas de renunciar a una vida cristiana. Este es un estímulo de que Dios siempre está intercediendo por nosotros. Y es por eso que el autor también lo considera y lo dice, le da aliento a los oidores o a los receptores de esta carta de que Jesús vive intercediendo por ellos y también por nosotros. La intercesión de Jesús por nosotros no es una cuestión de aplacar a un padre enojado que quiera destruirnos. Tampoco se trata de recitar oraciones continuamente para interceder por su pueblo. Significa que nos representa continuamente ante el Padre para que podamos acercarnos a Él confiadamente. Y nos defiende de las acusaciones y de los ataques de Satanás. Jesús está mejor calificado para ser un sumo sacerdote más que cualquier otro sacerdote de la orden de Moisés, de Aarón. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, ya hemos visto las características de este sumo sacerdote. Entonces, si es un sacerdote que permanece para siempre, que no tiene necesidad de ser cambiado por otro que puede ser mejor o peor, entonces este sumo sacerdote sí nos conviene. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés no tenían el carácter personal del Hijo de Dios, no tenían el carácter de Jesús, santo, inocente, sin malicia ni engaño, sin mancha, apartado de los pecadores. Jesús es superior en su carácter personal que cualquier otro sacerdote terrenal. Porque esos otros sacerdotes terrenales eran personas igual que nosotros, sujetos a pasiones, dice la palabra del Señor. Entonces, por eso podemos darnos cuenta que por algo entraban amarrados al lugar santísimo, porque había dudas, porque sabían que no eran perfectos. Y nunca lo fueron tampoco. Habla de este Jesús hecho más sublime que los cielos. El carácter perfecto de Jesús se demuestra por dos hechos. Primero, por su exaltación en el cielo. Segundo, por el hecho de que no necesita ofrecer sacrificios primero por él o por sus propios pecados, como tenían que hacerlo los sacerdotes del orden de Aarón. Esos sacerdotes necesitaban primero hacer sacrificio por ellos y luego interceder por el pueblo, luego ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué otro sacerdote del antiguo tiempo, del orden de Aarón, de la tribu de Leví, se ofreció a sí mismo como sacrificio, como el cordero expiatorio para el perdón de los pecados? Ninguno. Todos ellos eran solamente los que
cortaban la carne y hacían el sacrificio. Pero esto es totalmente único en nuestro sumo sacerdote, en nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote puede traer el sacrificio, ofrecerlo en el altar, pero Jesús fue tanto el sacerdote perfecto como el sacrificio perfecto. Algo más impactante todavía con respecto a esto. Se ofreció a sí mismo. Fue una ofrenda voluntaria. Esto hace que el sacrificio de Cristo sea bendito y glorioso. A los bueyes, a las ovejas, aquellos sacrificios, los ataban, los arrastraban, los tiraban, los amarraban en el altar. Pero con Cristo no fue así. Él se entregó voluntariamente. Ninguno lo obligó a morir. ¿Por qué? Porque tenía poder para entregar su vida y para volverla a tomar. ¿Qué otro sacerdote o sumo sacerdote podía hacer esto mismo? En esto podemos ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Como Él es nuestro sumo sacerdote perfecto, pudo ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Todos los otros sacrificios tenían que hacerse y volver a hacerse y volver año tras año, volver a hacer sacrificios por el pueblo para el perdón de los pecados. Pero en este caso el sacrificio de nuestro Señor fue perfecto. Jesús está perfectamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote, perfecto para siempre. No tiene que volver a morir, porque su sacrificio es para siempre. Su salvación es permanente. ¿Por qué? Porque Él es permanente, Él permanece siempre como sumo sacerdote. Como conclusión, estos hebreos, estos receptores de esta carta, les convenía un sumo sacerdote como Jesucristo. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, lo acabamos de ver, Él permanece para siempre. Ahora nosotros también nos conviene este sumo sacerdote. Porque por Él, por su sacerdocio, por su sacrificio, por su obra, por su superioridad, nos conviene como Salvador de nuestra vida. Como el que intercede por nosotros. Como el fiador de nuestra parte del pacto de Dios. Tal sumo sacerdote le convenía a los hebreos. Y tal sumo sacerdote nos conviene también a nosotros. Que el Señor le bendiga. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que el Señor, el buen Dios, los bendiga a todos y a cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con las predicaciones en este mover nuestro en el libro de los Hebreos, y quiero invitarles a que leamos Hebreos 7, capítulo 7, versículo 26. Dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por tanto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si a mí me preguntasen por qué soy cristiano, no es porque haya nacido en lo que comúnmente en la jerga evangélica se llama la cuna de oro. No es porque haya recibido el testimonio de mis padres. No es porque alguien alguna vez me predicó para aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. No. Fundamentalmente, el eje fundamental por lo cual baso mi creencia en Dios es que conocí a través de esto que es la fe o la religión a una persona o a un personaje que me ha cambiado la vida, pero total y absolutamente. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Rey Jesucristo. Este que hemos estado aprendiendo a través de nuestra hermana Ada Acuña acerca que es superior a todas las cosas, cuando se me ha permitido conocer lo que se me ha permitido conocer del Señor Jesús, mi boca se abrió y quedé plop. Mi corazón ha palpitado desde el momento que lo conocí. Mi mente ebulle. Mi espíritu se abre. Mi ser entero palpita y vibra con el solo nombre, con la sola manera de nombrar a nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús es el que ha cambiado mi vida y me ha transformado. No he llegado a Dios por Dios mismo, no. Llegué por intermedio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos señala, la Escritura nos dice de que nadie conoció jamás a Dios sino Jesucristo, y Él es quien nos ha dado a conocer, quien lo ha dado a conocer. A través de Cristo he podido experimentar la tremenda bendición que significa ser un hijo de Dios. A través de Jesucristo he podido ver, comprobar, experimentar la gracia, la misericordia, la bondad, el cuidado de cada día, desde el día que lo conocí hasta hoy, de este Dios grande y maravilloso, cuya única posibilidad de conocerlo, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el escritor a los hebreos se esmera profundamente en enseñarle a estos israelitas creyentes en Cristo, que estaban pasando por momentos difíciles, conflictuados con su nueva fe, conflictuados con su anterior fe, como era la fe judía. Todo eso, ¿no es cierto? El escritor a los hebreos, anónimo, que no lo conocemos como hemos sido enseñados, ¿sabe qué? Él entrega a través de este libro de los hebreos, que es una predicación propiamente tal, nos entrega la supremacía de Cristo sobre muchas cosas. Hoy día estamos siendo enseñados acerca de que Cristo es superior al sumo sacerdote, por así decirlo, la figura fulgurante, emergente de todo lo que era la ley judía, el sumo sacerdote.
escritor de los Hebreos dice cosas hermosas en su epístola, en su carta. Y la que he leído en esta ocasión tiene que ver con ello. Lo voy a volver a repetir para que usted, ¿no es cierto?, para que yo, para que todos aquellos que estamos siendo ministrados en este momento podamos darnos cuenta de que cuando el escritor de los Hebreos miraba a Cristo, no miraba a ese pobre hombre que, como muchos otros, murieron en una cruz del Calvario. Porque muchos murieron en una cruz del Calvario, pero solo uno ha resucitado, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que es cierto que sufrió y padeció mucho allí en la cruz, pero los mayores padecimientos no fueron físicos propiamente tal, aunque sí los padeció, sino que tuvieron que ver con esos padecimientos que tienen que ver con que Dios puso en Cristo todos los pecados del mundo para que todos los pecados del mundo fuesen perdonados por medio del sacrificio expiatorio de Cristo por todos y cada uno de nosotros. ¿Qué dice el escritor de los Hebreos? Lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía o nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La historia humana ha sido retratada por diferentes hombres que han logrado espectaculares hazañas y logros en un momento determinado. Guerreros de batalla, reyes, autoridades, y si no, el hombre lo ha inventado. El que no lo hizo de verdad lo ha hecho en la ficción, pero de tal manera, ¿no es cierto?, que el hombre ha necesitado siempre el tener un Superman, un superhombre, un Batman, lo que sea, para poder verse reflejado en aquel tipo de hombre y sentirse, ¿no es cierto?, protegido por aquel tipo de hombre. Pero en esto aparece nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo aparece en nuestras vidas de una manera muy especial, no con una capa que lo pudiese, ¿no es cierto?, llevar de un lado a otro, volando, ¿no?, con un traje, ¿no es cierto?, contra balas o algo por el estilo, sino que en un simple carpintero de Belén, cuyo objetivo era salvar a la humanidad. Y para salvar a la humanidad no recurrió a otros como recurría el sumo sacerdote, sino que se ofreció, dice la palabra, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo lo dice en otra de sus cartas, aunque esta no es de Pablo, tal como lo hemos dicho. Entonces, cuando uno se encuentra con una personalidad tan grande como la de Cristo, uno tiene solamente una alternativa, porque la otra es una estupidez. La estupidez es rechazarlo. La alternativa es abrazarlo, es quererlo, es amarlo. Muchos años atrás, un pastor en una predicación dijo: me gustaría ver al Señor Jesús, dijo. Es el anhelo de mi vida ver al Señor Jesús. Y cuando lo viera me arrodillaría, caería a sus pies y le besaría la planta de sus pies para decirle: gracias, gracias Señor, por lo que tú eres. Maravilloso. Me parecieron unas palabras dignas de ser consideradas. Y aunque han pasado algunos años, me recuerdo de esta expresión del pastor Ferrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el encuentro con Cristo, ese verdadero encuentro con Cristo, hace que uno cambie y cambie para siempre. No porque hay mandamientos, no porque hay maneras de pensar, porque hay cosas que tenemos que creer, o todas esas cosas que de una u otra manera las hemos ordenado religiosamente para ser creídas en ellas. Es que hay que verlo a Él nomás. Todo es suficiente cuando lo vemos a Él. Por eso que el escritor de Hebreos se
explaya en esta realidad, porque habían tantas cosas que eran sublimes para el hombre, que se encuentra con este que es el más sublime que todos los sublimes. Ante lo cual, él escribe una carta, una prédica, y de una u otra manera nos va relatando paulatinamente todas esas características de nuestro Señor Jesús para con nosotros, para que lo conozcamos y fundamentalmente para que le amemos. Muchas veces nosotros hemos sido conmocionados por ciertos acontecimientos. Me recuerdo que para mí fue muy impresionante ver en vivo y en directo el año 1969, cuando el hombre caminó sobre la luna. Yo lo vi. Había una familia que tenía televisor en esa época y nos invitó a muchos muchachos, 14, 15 años que teníamos, para ver el paso trascendental del hombre en la humanidad cuando empezó a caminar sobre la luna. Maravilloso. Oh, hemos sido, ¿no es cierto?, testigos de muchas cosas maravillosas que han ocurrido a través de la historia del hombre. Revolucionarios que lograron la libertad, que lograron emancipaciones, que lograron un pacifismo, en fin, tenemos de todo tipo. Pero una sola persona que las reúna todas no existe, salvo uno, el Señor Jesucristo. Y desde que lo conozco, mi corazón hacia Él tiene una sola realidad, la de amarlo. Cada día más, más, más y más. ¿Por qué? Porque no hay nadie más extraordinario que Él. Porque Él, ¿no es cierto?, nos revela a Dios, su Padre, nuestro Padre, que es tan extraordinario como Él. Y el escritor de los Hebreos, que nos dice que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, termina este versículo número 26 con una expresión que para mí me mata, digo yo. Hecho más sublime que los cielos. Reitero, la hermana Ada nos ha dicho que es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior al día sabático, que es superior al sumo sacerdocio, nos va a enseñar ahora, etcétera, 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 porque va a terminar enseñándonos el libro de Hebreos. Pero este escritor se manda una frase para el bronce, para el oro, por así decirlo. Hecho más sublime que los cielos. El profeta Isaías dice en sus escritos: ¿a quién te compararé? ¿A quién te haré semejante? ¿Quién tiene algún atisbo que me lo diga para mandar a hacerlo? Se han hecho cuadros hermosos. Hay una escultura que se llama La Piedad, que es hermosísima, la Virgen María sosteniendo a su hijo moribundo. En fin, hay tantas cosas hermosas para tratar de, por así decirlo, de graficar al que es más sublime que los cielos. Díganme ustedes, ¿qué es más sublime que los cielos? Diga o piense usted qué cosa hay más sublime que los cielos. ¿Ser padre? Pareciera ser que esa es, o ser madre en el caso de las mujeres, como que es la experiencia más espectacular que el hombre, que pueda nacer de sí mismo un ser al cual hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que darle vida, hay que cuidarlo hasta que ya es grande, y cuando ya es grande, ¡pum!, se independiza y se va. Y no todos recuerdan a sus padres. Sublime, pero no más sublime que los cielos. La presencia de ese Cristo
naciendo en un pesebre de Belén, no es porque era pobre, no es porque quiso mostrar humildad, no es porque, no tiene nada que ver con eso. Él, el Dios verdadero, el único y sabio Dios, el más sublime que los cielos, vino a habitar en el corazón suyo y en el corazón mío. No porque no tuviera dónde habitar, sino porque Él escogió soberanamente, sin que nadie lo presionara, esta realidad: venir a vivir con nosotros y a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hecho más sublime que los cielos. No tengo vocabulario para expresar de otra manera para que usted, o para los que nos ven, nos escuchan, lo pudiera entender. Por eso que estamos motivados con este programa. Por eso que nos motivamos a predicar. No porque sea un mandamiento y haya que obedecerlo. No. Es porque Él, en nuestro corazón, es más sublime que los cielos. Y yo, por amor a toda una humanidad, tengo este mensaje que me fue encomendado, de los cuales soy deudor y de los cuales Cristo quiere que usted y todos los que no han tenido esta experiencia puedan abrirle su corazón para que el más sublime que los cielos habite en él. Yo ya acepté a mi Jesucristo como mi Salvador personal. Sí, pero aquí estamos hablando de algo más sublime que los cielos. No es lo que Él ha hecho por nosotros lo que lo hace sublime. Lo hace sublime lo que Él es. Y aunque, por así decirlo, no hiciera nada a nuestro favor, Él no cambia, Él no deja de ser lo que Él es. Viene a mi memoria, y con esto termino, el discurso, la predicación de un predicador ya con el Señor que se llama Juan Carlos Ortiz, que muchas veces algunos hemos recordado. Él contaba una historia ficticia, y la historia ficticia tenía que ver con esto de la doctrina cristiana de ser predestinado o no ser predestinado, o para salvación o para condenación. Y él dice que se introdujo en la oficina de Dios y se metió en el computador de Dios y encontró el programa que decía salvos y no salvos, o salvos, ¿no es cierto? O tratando este tema. Y él se metió y puso ahí, ¿no es cierto? Y mirando para todos lados para que ningún ángel o alguien lo sorprendiera, puso si acaso Juan Carlos Ortiz era salvo. Predicador, pastor evangélico, pastor de iglesias, etcétera, si acaso era salvo o estaba predestinado para perdición. Apretó el computador y el hombre se derramó entero al ver de que él estaba, si existía la predestinación, ¿no? Él estaba destinado para la perdición eterna. Lloró porque toda su vida había estado amando al Señor, bendiciendo al Señor, dando su vida al Señor. Y dice que en ese momento un solo pensamiento inundó su ser. Y no fue el que por ser un predestinado a la perdición fuese él, sino que él siguió amándolo más y más, a pesar de que se iba a ir al infierno. Iba a estar predestinado a perdición. ¿Sabe por qué lo amó? Porque Jesucristo es el Señor, decía él. Parodiando, porque él sabía que Cristo era más sublime que los cielos. Y cualquier cosa que ese sublime decidiera sobre su vida, siempre
siempre Cristo iba a hacer lo que convenía. A los predestinados a la salvación, abran su corazón al más sublime que los cielos. A los predestinados a la perdición, jaja, chiste, broma, abran su corazón al más sublime que los cielos. En esta instancia de enseñanza a los hebreos, el capítulo 7, el versículo 26, le va a cambiar todo lo que usted pueda pensar acerca de Jesucristo. Esa imagen de un Cristo derrotado en la cruz del Calvario ya no es. Él es más sublime, más sublime que los cielos. Dios le bendiga.